¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta hora. Gracias por permitirnos llegar a usted a través de este medio de la internet. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Central del Distrito Federal. Les habla su amigo, Pastor Josué Pantoja. Y estamos aquí para un repaso más de la lección de esta semana. Muy seguros de que el Señor estará con nosotros para bendecirnos. Y hoy nos acompañan 3 jóvenes victoriosos de la Iglesia Central. Y quiero pedirles que ellos se presenten, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Chablé, soy médico de profesión y agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí esta tarde. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniela Marroquín, soy estudiante en preparatoria, estoy cursando el 3er semestre. Excelente, bienvenida. Buenas tardes, soy Yolanda Abigail León y soy maestra de Química y Biología a nivel secundario y preparatoria. Así que con mucho gusto estamos aquí para repasar juntos la lección. ¿Qué les parece si iniciamos pidiéndole a Dios su bendición? Lo hacemos orando, así como estamos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos porque nos permites tener el repaso de esta lección. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para dirigirnos y alcance a todos aquellos que podrán vernos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Esta semana tenemos una lección muy interesante. Así es, pastor, tenemos una lección bastante interesante e importante, la cual se titula Liberar para el Ministerio. La lectura bíblica que esta semana se maneja se encuentra en Romanos 10:15 y dice de la siguiente manera: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. El versículo para esta semana nos habla como si estuviéramos atados por algo. Y muchas veces no es suficiente estar bien capacitados, bien instruidos para la tarea, sino realizar la tarea, realizar lo que el Señor nos pide. Lo mismo sucedía desde el Antiguo Testamento. Muchas veces algunos de nuestros líderes, por diferentes circunstancias, puede ser por el deseo propio de abarcar su obra o incluso por la falta de apoyo de muchas personas en ocasiones, han pretendido hacerlo todo por ellos mismos. Pero la palabra de Dios nos da también una ilustración muy importante acerca de eso. ¿Qué les parece si vamos a Éxodo, en el capítulo 18, a partir del versículo 13? Bueno, es un pasaje bastante amplio. Abby, ¿lo quieres leer, por favor? Claro que sí. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tus asuntos a Dios y enseña a aquellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel
y los puso por jefes sobre el pueblo, y sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Excelente, qué interesante lectura. Nos enseña muchos principios de administración incluso. ¿Tú qué llevas? ¿Administración todavía no lo llevas? No, Nos enseña muchos principios interesantes que muchos científicos incluso han tomado de allí para poder distribuir más adecuadamente el trabajo entre muchas personas. Pero Moisés se habría cansado, tenía demasiado trabajo que hacer. Y él aprendió este principio importante, Dani. sí, claro, siguió el consejo de Jetro y aprendió a que debía delegar a todos los demás un poco del trabajo, dejándoles de hecho lo más pequeño para que fueran aprendiendo a cómo llevarlo a cabo y no hubiera tanto peso sobre él. Ese es el principio de la delegación, ¿sabes? Tanto trabajo, si se reparte entre más personas, se eficienta, ¿no es cierto? Claro que sí, es el principio también para la evangelización. Si no trabajamos en equipo, ¿cómo vamos a ganar almas? Así es, alcanzaríamos más trabajando adecuadamente. La iglesia precisamente tiene esta organización. Se organiza administrativamente en ese sentido, de tal manera que las bases de la iglesia son grupos bien organizados para la tarea que Dios nos ha encomendado, que es la tarea de la testificación. Y se eligió a personas con características específicas. Vamos a recordarlas. Léenos por favor los versículos 21 y 25 y comentamos cuáles eran estas características específicas de las personas a quienes eligió Moisés. Claro que sí. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El versículo 25 dice: escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Varones de virtud, o sea, gente especial, llamada por Dios y además que tuviera disposición. Cuando nosotros estamos en las juntas de nombramientos en nuestras iglesias, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Pues vamos a nombrar a Dani, pero no, si el año pasado no quiso. Entonces, estará muy capacitada, pero si no tiene esa disposición, entonces es un poquito complicado los nombramientos. Y muchas veces pensamos que servir a Dios es un cargo. Por eso mucha gente dice, es que, ¿qué cargo te dieron este año, Abby? Soy la directora de Ministerios Juveniles. Y entonces todo el año anda cargando el departamento de Ministerios Juveniles. ¿Sí? Pero cuando es un privilegio servir a Dios y nos organizamos correctamente, yo delegamos actividades, la junta delega, los ministerios delegan, pero cada quien hace su trabajo. Siguiendo este principio bíblico, podríamos alcanzar y hacer mucho más de lo que estamos haciendo, hoy, Alex. Así es. Moisés tenía una gran responsabilidad, hablar las verdades de Dios, y él creía que era el único capacitado para esa tarea. Sin embargo, él tenía que comprender que debía delegar ese trabajo. Actualmente en la iglesia tenemos que hacer lo mismo. Nosotros debemos involucrar a todos los hermanos, pequeños, grandes, en la difusión del evangelio y en la testificación del mismo. Así es. Jesús mismo enseñó también que frente a esto no debemos tener temor, porque a veces resulta que no nos sentimos capacitados. A Moisés le pasó que él se sentía quizás el único capacitado, pero a veces a nosotros nos pasa que creemos que el pastor o el anciano es la única persona que puede hacer el trabajo y tenemos miedo muchas veces de enfrentarnos a la responsabilidad que Dios nos dio por esa falta de capacitación que nosotros tenemos. ¿Qué fue lo que enseñó nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no leemos las Escrituras? Mateo capítulo 7, versículo 17 y 18. ¿Lo leemos? A ver, por favor. Y dice así: así, todo buen árbol de buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. ¿Qué les parece? ¿El buen árbol da buenos frutos? Tengo disposición, estoy conectado con el Señor.
Lo mismo lo dijo el Señor Jesús en Juan 15, cuando Él nos pidió que estuviéramos pegados a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Para llevar buenos frutos hay que estar pegados a Él. Vamos a seguir comentando esto en un momentito más. El Señor Jesús nos pide que estemos pegados a Él, unidos a Él, que estemos en conexión con Él. Ojalá que cada uno de nosotros podamos conectarnos decididamente a Cristo Jesús. Siempre habrá un riesgo para la testificación y esto depende de la doctrina que tengamos y de la preparación que uno pueda tener. Sin embargo, ni aun los propios discípulos que anduvieron con el más grande maestro pudieron acercarse a todas las almas, ¿no? Y convertirlas a ellas a Cristo. Así es, lo intentaron, pero a veces sus objetivos no eran alcanzados. Siempre habrá un riesgo de parte de nosotros también, Abby, y a veces por considerar ese riesgo no nos atrevemos, pero hay que hacerlo, hay que atrevernos. Incluso el Señor nos da algunas estrategias en su palabra y lo vemos en la lección de esta semana, y necesitamos armonizar, igualar a la persona que evangeliza con la persona evangelizada. Claro que sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el obrero tiene que igualarse, tiene que poner su cultura, sus habilidades, la forma de expresarse, de comunicarse, para poder tener una simpatía con la persona interesada o a la que quiere llevar a los pies de Jesús. Entonces sí es muy importante que nos involucremos con esa persona para ganarla. Claro, y sobre todo con el propósito de servirle adecuadamente. Exactamente. Y como lo hicieron los discípulos luego de la muerte de Jesús, cuando no había quien sirviera a las mesas de las viudas griegas. Pero ellos oraron, el Señor les pidió que apartaran a algunos hombres, les impusieron las manos, fueron ordenados al diaconado para servir a las mesas. Fue una expresión de su fe y de su interés por servir a los demás. ¿Qué resultados tuvo eso? Claro, bueno, los resultados que se obtuvieron es que hubo mayor organización y todo se hacía de la manera correcta. Así es, de otra manera no hubieran podido hacer lo que hicieron. Hubo crecimiento evangelístico, Así la gente es. comenzó a llegar a la iglesia más. Hubo un crecimiento muy especial, una explosión grande de fe y de servicio. Así que ellos sirvieron adecuadamente conforme al propósito de Dios. Y el crecimiento espiritual continuó. Nosotros necesitamos, Alex, crecer espiritualmente. Mencionábamos antes de la pausa, estar conectados con Jesús para poder crecer espiritualmente. Así es. Podemos leer en Juan 7:17 que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios sabrían si Dios era el que estaba hablando. Y Dios promete que todos aquellos que estén en la verdad tendrán una mayor luz que aquellos que no lo están. Así es. De ahí la importancia de recibir constantemente al Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo que dice esta escritura en el libro de Juan también, en el capítulo 4, versículo 36. Tener esa disposición de servir al Señor, de predicar su evangelio, trae ciertas promesas también para nosotros. Dani, ¿lo tienes allí? Léelo, Claro. por favor. Aún ahora el segador recibe su salario, ya llega fruto para vida eterna, para que tanto el sembrador como el segador se alegren. ¿Qué recompensa espiritual recibimos, Abby, cuando estamos involucrados en la tarea que Dios nos ha dado?
Pues la vida eterna, el tener a Jesús en nuestro corazón. La vida eterna, correcto, tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Se han dado cuenta de algo? Como adventistas del séptimo día, nuestro máximo anhelo, por supuesto, es y debe ser la vida que el Señor nos ofrece. Amén. Pero, ¿qué les parece si consideramos alguna recompensa aquí, ahora? ¿Será que vamos a ser bendecidos aquí y ahora? Claro que sí. ¿Por qué no dejamos de hablar en idioma celestial y lo aterrizamos? Lo que leíste, Dani, dice una palabra interesantísima, que vamos a recibir unos y otros alegría. No tan solo por la llegada del Evangelio, sino porque con la llegada del Evangelio en nuestra vida, esta cambia. Esta cambia completamente. Alex, compártenos una pequeña alegría que te ha traído el Evangelio a tu vida. No, pues definitivamente estar aquí, por ejemplo, compartir el Evangelio, tener grandes amigos dentro de la iglesia y fuera en el momento de compartir. La gente ve que tú eres distinto y el reconocimiento que te dan es una alegría. Claro, Dani. Sí, bueno, igualmente, digo, lo he experimentado más en la escuela, se preguntan por qué soy diferente y a la hora de compartirlo, entonces es cuando me da alegría. Excelente, claro, Abby. Bueno, en primer lugar, la seguridad de que estamos al lado de un Dios muy grande. Y la siguiente alegría es la testificación. Esta semana una de mis compañeras de trabajo fue y me buscó y me pidió que orara por ella. Entonces son satisfacciones, son gozos que da el dar un ejemplo en el lugar de trabajo. Así es. Y sin embargo, Dani, cuando trabajamos con alegría y buscamos la armonía aquí en la iglesia, no falta el amargosito, ¿verdad? Sí. Que de pronto no quiere participar, no apoya. Lo mismo sucedió en la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, con Pablo, Juan Marcos, ¿te acuerdas? Claro. Deciden separarse en algún momento, pero aquí, Alex, las diferencias personales no deben afectar nuestra influencia, nuestra predicación del Evangelio. Claro que no, todos trabajamos bajo un mismo objetivo. Claro, mencionamos que hay que ponerlo en términos territoriales, terrenales, pero al final de cuentas nuestro objetivo es llegar todos juntos y si no lo hacemos juntos, pues no podremos llegar a la patria celestial. Claro, imagínate, Abby, que el hermano que se sienta junto de ti es el que te cae mal y va a ser tu vecino en la tierra nueva. Y aquí no nos pudimos armonizar para trabajar juntos. El Señor quiere eso. La obra que Dios nos ha encomendado no es asunto de simpatías, es su voluntad. Y debemos de simpatizarnos una vez que estamos trabajando con Él, ¿no, Abby? Amén, claro que sí. Yo creo que el tener a Jesús en nuestro corazón nos da esa facilidad, porque humanamente no podemos a veces empatizar con otras personas que tienen un carácter diferente a nosotros, ¿no? Claro, el tiempo, la organización, las estrategias, la armonía que requiere nuestro trabajo de evangelización es, sin embargo, una obra del Espíritu Santo, a la que aspiramos genuinamente si vivimos pegados a Cristo Jesús. Así que, pues, animémonos unos a otros, unámonos más, armonicemos más. Y estoy seguro que la lección de esta semana será de gran bendición para ustedes, queridos amigos, a quienes deseamos una gran bendición de Dios, a nuestros hermanos que nos ven en todo el mundo y a aquellos que todavía no son de nuestra fe. Les invitamos a que, viviendo unidos a Cristo Jesús, caminemos cerca de Él, dispuestos a hacer su voluntad, comunicando que Él ya viene pronto por segunda vez. Que Dios los bendiga. Muchachos, un saludo, nos despedimos. Gracias, hasta luego.